Bendiciones a cada uno de ustedes. Espero se encuentren muy bien ahí en su hogar, donde quiera que se encuentren, en su trabajo, en sus estudios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se trata sobre quiénes son hijos de Dios. Y cuando nosotros hablamos y nos preguntamos de quiénes son hijos de Dios, porque las personas que nos rodean, sean cristianas o no, siempre decimos todos somos hijos de Dios. Pero si lo analizamos bien, nosotros como hijos de Dios, como personas, nos preguntamos muchas veces quiénes son los hijos de Dios, porque aún nosotros que vamos a la iglesia o que leemos su palabra, nos alimentamos de su presencia, nos preguntamos: ¿será que soy un hijo de Dios? ¿O somos verdaderamente hijos de Dios por cómo nosotros nos portamos o nos movemos en el ámbito como hijos de Dios, como creyentes? Y la palabra de Dios es muy clara cuando nos explica y nos expone acerca de quiénes son los hijos de Dios, y nosotros debemos de analizar y de comprender qué es lo que Dios nos quiere dar a entender por medio de su palabra. Y en Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la versión Reina Valera 1960. Reina Valera contemporánea dice: pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, hablando de la palabra, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por la voluntad humana. Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Cuando nos habla acá de quiénes son los verdaderos hijos de Dios, y si nosotros la leemos simplemente por leerla, no la vamos a comprender, no la vamos a analizar, y nosotros mismos vamos a confundirnos. Pero sí es necesario que nosotros busquemos diferentes alternativas de traducción para nosotros poder comprender la palabra de Dios. Y es algo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos de hacer, de analizar todo, de buscar indagar información acerca de qué es lo que nos está dando a entender. Acá la palabra de Dios nos da a entender de que somos hijos de Dios cuando nosotros recibimos su palabra, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y empezamos a confesar que Él es nuestro Salvador. La palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios, pero nos dice acá algo que quizás nos pueda confundir cuando leemos la Biblia por primera vez. Y dice: por quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, hablando por una naturaleza o un nacimiento natural como nosotros lo sabemos, sino acá habla de los verdaderos hijos de Dios son los que nacen por la fe, los que creen sin ver. Y es ahí cuando nacen los hijos de Dios, es cuando nosotros nacemos espiritualmente hablando. Nosotros creemos verdaderamente en que Dios es nuestro Padre Celestial, y es allí cuando nosotros empezamos a ser hijos de Dios y empezamos a comprender de una mejor manera lo que es la palabra de Dios, lo que es el Evangelio, y lo que la verdad quiere hacer en nuestra vida es abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, que nosotros estemos dispuestos a obedecer su palabra en todo momento, que su gracia venga sobre nosotros y podamos entender cuál es el verdadero privilegio de ser hijos de Dios. Cuando nosotros empezamos a ser hijos de Dios y recibimos a Jesús en nuestro corazón, Dios en su infinita misericordia y en su infinita gracia nos recibe y nos acepta como suyos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó un precio en la cruz del Calvario, y todos sabemos ese precio que pagó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando recibimos a Jesús, nosotros comenzamos a ser hijos de Dios por la fe.
Por fe empezamos a ser hijos de Dios. Entonces, la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida y nuestro corazón empieza a ser libre de toda cautividad, de enfermedades, de angustias, de depresiones, de cualquier cosa que quiera estorbar nuestra mente, nuestro corazón. Y esa es su gracia, su infinita gracia, su infinita misericordia, que empieza a guardarnos, que empieza a limpiarnos, que empieza a traer paz a nuestro corazón, que empieza a cubrirnos. Lo que hace un padre, cuidar y proteger a sus hijos. Lo mismo hace Dios con nosotros, cuidarnos y protegernos de cualquier adversidad, de cualquier problema, de cualquier circunstancia, cualquier obstáculo que quiera venir a nuestra vida. Dios nos va a cuidar y nos va a guiar en todo momento. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Padre Celestial, le buscamos, le obedecemos, y es algo muy difícil cuando nosotros no estamos acostumbrados a buscar a Dios o a recibir a Dios, o cuando vamos por primera vez a una iglesia y no estamos acostumbrados, nos sentimos incómodos, pero la misma palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, empieza a hacer un efecto muy especial, un efecto sobrenatural, en donde Dios mismo dice que Él pone el querer como el hacer en nuestro corazón, el querer de buscarle a Él. Dios pone eso en nuestro corazón, y es ahí cuando nosotros como hijos de Dios debemos de actuar voluntariamente y de aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Es necesario que nosotros también tengamos un corazón dispuesto a buscarle, que nosotros tengamos la voluntad de que vamos a necesitar de su presencia. Muchas veces se nos complica el buscar a Dios por diversas situaciones, porque nos queda lejos, por el trabajo, pero en nuestro corazón, en nuestra alma está el deseo y el sentir de querer buscarle, y nosotros podemos buscarle. Necesitamos de la presencia de Dios, anhelamos que en nuestro corazón habite nuestro Padre Celestial y que Él gobierne nuestra vida, que Él sea el timón, ¿sí? Que Él nos conduzca hacia la vida eterna por medio de su palabra. Pero yo tengo que prestar atención, yo tengo que ser obediente a su palabra, tengo que obedecer sus mandamientos. Es un proceso en el que nosotros como hijos de Dios quizás pensemos es difícil, es complicado, pero no lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr siempre y cuando pongamos nuestra esperanza, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que pone el querer como el hacer en nuestra vida, y es necesario que nosotros como hijos de Dios, como portadores de su palabra, nos comprometamos a serles fiel, a buscarle en todo momento, a querer estar cerca de su presencia por medio de su palabra. Efesios capítulo 1 y versículo 5 también nos habla de cómo nosotros somos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Y es necesario que nosotros nos acerquemos con toda paciencia, que nos acerquemos confiados en Dios, en que su palabra es la que nos va a sustentar y la que nos va a fortalecer todos los días. Nosotros, como hijos de Dios, debemos acudir a nuestro Padre. Efesios capítulo 1, versículo 5, versión Reina Valera 1960. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado. Dios, desde antes de que nosotros naciéramos o viniéramos a este mundo o estuviéramos en la familia donde estamos hoy, Él ya nos había elegido con un propósito. Y sus propósitos son divinos, no son perfectos, son divinos. La divinidad de Dios va más allá de una perfección humana que nosotros tenemos o percibimos. El plan de Dios es divino en nuestra vida y debemos de creerlo constantemente, de que el plan de Dios en nuestra vida es un plan divino, donde Él va a actuar de una manera divina. Nosotros no entendemos todo lo que pasa muchas veces a nuestro alrededor o lo que pasa en nuestro diario vivir, no lo entendemos ni lo comprendemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está capacitada para entender aún la divinidad y el poder de Dios. Pero es necesario, y eso de entender y comprender la divinidad de Dios lo vamos a ir poco a poco alimentando nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces nuestra mente va a ser limpia de todo pecado, y ahí es cuando nosotros espiritualmente vamos a ir entendiendo cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero es necesario de que nosotros como hijos de Dios también pongamos de nuestra parte en querer comprender, que tengamos nosotros un corazón dispuesto ante Dios para aceptarlo como nuestro Padre Celestial y que Él sea el que gobierne nuestra vida. Y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Con amor, Dios ya nos había predestinado para este mundo.
En nosotros está el querer hacer y seguir con ese plan divino que Dios tiene para nuestra vida. En nuestro corazón está el querer ser libres de lo que nosotros sean, lo que esté en nosotros, la carga que nosotros tengamos, en nosotros está en dársela al Padre. Y hay ocasiones en las que Dios nos pone cargas a nosotros, pero no más pesadas de las que no podamos soportar. Dios es un Dios que se compadece de nosotros, y que muchas veces o la mayoría de veces nos pone en situaciones muy difíciles o complicadas, pero es porque Dios quiere ver cuál ha sido el progreso de nuestra vida espiritual en su caminar, en obedecer su palabra. Es ahí donde se van a ver reflejados todo lo que Dios ha obrado en nuestra vida, todo lo que nosotros hemos dispuesto ante Dios. Ahí se verá lo que nosotros realmente hemos aprendido como hijos de Dios. Y es que necesitamos todos los días constantemente estar arraigados ante la mano de Dios, estar sujetados a la mano de Dios, pero sí es necesario de que nosotros podamos comprender y podamos aceptar de que las cosas que vienen a nuestra vida, a nuestro diario vivir, una enfermedad, lo que sea, es de parte de Dios, porque Dios así lo quiere. Es un propósito de Dios, es un plan divino de parte de Dios. Y sí es necesario que pasemos procesos, que pasemos adversidades. Es necesario para que nosotros como hijos de Dios podamos entender y comprender que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mayor a lo que nosotros nos imaginamos. Y no comprendemos los procesos, no entendemos las enfermedades, no entendemos las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está capacitada la mayoría de veces para poder entender y comprender cuál es el verdadero plan divino que tiene Dios para nuestra vida. Versión Reina Valera contemporánea. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuésemos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Nos predestinó por medio de Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, viene de una manera sobrenatural, que la mente natural del hombre no puede entender. Y por eso era necesario de que José aceptara a María. Ese era el plan perfecto de Dios, porque la humanidad no entendería cómo fue que pasó ese nacimiento, cómo fue que inició ese bebé. Sí, Dios tiene un plan divino. Nosotros podemos decir que son planes perfectos, pero los planes de Dios para mi vida son divinos y yo debo de creerlos y debo de aceptarlos, debo de comprenderlos. Y es necesario que yo como hijo de Dios pueda acercarme confiadamente ante su presencia. Traducción en lenguaje actual. Dice, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios ya tenía un plan o ya tiene un plan determinado para nosotros, pero muchas veces nuestras malas decisiones nos llevan hacia otros lugares, hacia otras rutas en donde Dios no nos quiere llevar. Porque nosotros tendemos a obedecer o a guiarnos por nuestro instinto, por nuestra mente, por consejos de muchas personas que quizás no conocen de Dios, que quizás aún no comprenden cuál es el propósito divino de parte de Dios. Y es necesario que nosotros, por eso, lo que nosotros debemos de hacer y pedirle a Dios es madurez espiritual, sabiduría, paciencia, que es lo que nos hace falta la mayoría de veces cuando tomamos malas decisiones. Por eso es que Dios es tan bondadoso, tan fiel y misericordioso, que nos dejó su palabra para que nosotros pudiésemos ser guiados por medio de la palabra. Y es necesario de que nosotros comprendamos a cierto punto, a cierto nivel, lo que la palabra de Dios nos quiere demostrar por medio de la revelación de Jesucristo. Dios, versión Dios habla hoy, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Dios ya tenía el plan determinado para nosotros, o ya tiene el plan determinado para nosotros, solo es que nosotros lo recibamos, lo confesemos con Dios, y que podamos ser salvos por medio de su palabra. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, pero yo debo de reconocer verdaderamente quién es mi Padre Celestial y obedecer los mandamientos de mi Padre Celestial, que en este caso es nuestro Dios. Nosotros como humanos la mayoría de veces desobedecemos a nuestros papás humanos, nuestros padres humanos,
Renegamos muchas veces cuando nos disciplinan, cuando nos dan orientación, cuando nos dan consejos. Y es ahí el error que nosotros tenemos. Nuestros padres nos dan un consejo porque ellos saben perfectamente qué es lo que va a pasar, porque ellos ya vivieron circunstancias similares. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de obedecer a Dios por medio de su palabra. Leer su palabra. Nos cuesta, la mayoría de veces nos cuesta leer y alimentarnos de su palabra. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad está el de desobedecer, el de renegar, el de alejarnos de Dios. Pero su palabra es tan fiel y tan poderosa que donde está un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a desechar. Y es necesario que nos humillemos delante de su presencia para que Dios obra en nuestra vida y en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos habla y nos dice, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que al acercarnos nosotros nos alejemos del mundo, nos alejemos del pecado, de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos. No hay necesidad de ser una gran persona o un gran ejemplo. Dios lo que quiere es la sencillez de nuestro corazón, la humildad de nuestro corazón. Hijos, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos de resplandecer, pero no vamos a ser nosotros, no va a ser nuestra propia carne, nuestro propio ego, va a ser el amor y la misericordia de Dios reflejados en nuestra vida por medio de nuestra obediencia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios empieza a revelarse a nuestra vida y lo que se ve reflejado es la luz de Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está haciendo su efecto en nuestra vida, la palabra de Dios está haciendo efecto en nuestro corazón. Reina Valera contemporánea. Para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios, ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos intachables ante el mundo. ¿Cómo vamos a lograr ser intachables ante el mundo? Haciendo la voluntad de Dios, comportándonos sabiamente, haciendo lo que la palabra de Dios dice. Así vamos a lograr ser nosotros unas personas intachables ante el mundo. Pero debemos dejar hacer la obra de Dios. Cuando nos habla de ser una persona intachable, podemos poner algún ejemplo de alguna discusión con X persona, con alguien de la calle que quizás vamos manejando o vamos hablando o nos ofenden y nosotros quisiéramos reaccionar de otra manera. Es allí cuando la obra de Dios empieza a manifestar en nuestra vida, porque en lugar de hacer problemas, nosotros bendecimos. En lugar de maldecir, nosotros bendecimos. En lugar de contestar mal, nosotros bendecimos. Y es ahí cuando nos vamos a convertir en unas personas intachables para el mundo y personas sencillas. Eso es lo que Dios quiere. Principalmente que tengamos educación. La educación no pelea con nadie. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos sencillos. En lo más mínimo vamos a ser bendecidos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es la gracia que Dios deposita en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser. En versión traducción lenguaje actual, versículo 15. Para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Acá nos da otro aspecto muy importante donde nos habla del buen comportamiento. Y es algo que la mayoría de nosotros no tenemos muchas veces. Fallamos a Dios, le fallamos a Dios porque no tenemos un buen comportamiento, porque contestamos mal, porque hacemos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos está reflejando y nos está diciendo y nos está hablando de que tengamos un carácter conforme a la voluntad de Dios.
Deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Eso es lo que Dios quiere, alejarnos del mundo y que tengamos un buen comportamiento por medio de su palabra. Y esto lo vamos a lograr conforme nosotros nos vamos alimentando de su palabra, de la escritura, y nosotros vamos leyendo conforme ese momento. Nosotros como hijos de Dios vamos a ir comprendiendo verdaderamente qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, qué es lo que Dios quiere manifestar a nuestro corazón. Y es algo en lo que nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos de hacer todos los días, practicar su palabra, meditar en su palabra. Debemos de acercarnos confiadamente en que esta palabra es la que nos va a transformar por medio del Espíritu Santo, porque nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida. Y vamos a reflejar que somos verdaderos hijos de Dios, hijos en la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versión Dios habla hoy, versículo 15. Para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esa gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No que seamos unas grandes personas, sino que en el momento preciso nosotros reflejemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que en el momento justo nosotros demos a conocer lo que verdaderamente Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros debemos de reflejar todos los días de nuestra vida, para que sea la voluntad de Dios la que venga a glorificarse en nuestro corazón, en nuestra alma. A cada instante nosotros debemos de anhelar su presencia, debemos de glorificarnos por medio de su palabra, y es ahí cuando nosotros vamos a empezar a ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Hacer la voluntad de Dios nos hace ser verdaderos hijos de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo puede, en medio de una generación perversa, en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos por el pecado. Dios nos guarda y nos seguirá guardando hasta el último día que estemos en este lugar, pero debemos de confiar verdaderamente en que Dios obrará a su debido tiempo. Bendiciones a cada uno de ustedes.